Siempre me ha parecido increíble esa anécdota, ¿sabes? La de Winston Churchill dictando un discurso. Sí, sí, la he oído. Es genial. Te lo imaginas, ¿no? Él ahí, metido en la bañera, y el asistente fuera, venga a tomar notas. Y Churchill empieza, señoras y señores distinguidos, y de repente, ¡pam! No los llames distinguidos, que no lo son. G. Muy de Churchill. Total. Pero más allá de lo excéntrico, te hace pensar. O sea, ¿quién no querría tener un asistente así? Alguien que pille el contexto, tu voz, la intención, casi como si te leyera la mente, vamos. Ya, esa compenetración es el sueño. Pues lo alucinante es que hoy esa capacidad, bueno, ya no es solo cosa de figuras históricas con un séquito detrás. Claro. Es que gracias a la inteligencia artificial, la posibilidad de tener un colaborador que capte esos matices está pues al alcance de casi cualquiera. O sea que técnicamente podrías dictar tu próximo informe desde, bueno, desde donde sea, como Churchill en su bañera. G. Bueno, igual no tan extremo, pero sí. Vale, pues vamos a meternos en esto. Hoy exploramos cómo la inteligencia artificial está, bueno, cambiando la creatividad, la productividad, sobre todo para la gente que no es experta en tecnología, ¿no? Exacto. Y nos vamos a basar en las ideas y la experiencia de Jeremy Utley, que es profesor en Stanford, un crack en creatividad e innovación y que se ha metido a fondo con la IA. Sí, un referente en esto ahora. Nuestro objetivo aquí es doble, diría yo. Primero, descubrir cómo podemos colaborar bien con estas inteligencias nuevas. Y segundo, y más importante quizá, cómo sacarles todo el potencial que muchas veces se queda ahí, escondido. Es que es un momento, fascinante. Casi da vértigo, ¿verdad? La IA generativa, esta que crea contenido nuevo, texto, imágenes, ideas, es que irrumpió muy rápido. Sí, fue de golpe. Utley, de hecho, acababa de sacar su libro Idea Flow, que era como la Biblia sobre cómo generar ideas innovadoras. Y va y sale ChatGPT, un mes después. Vaya timing. Él mismo bromea. Dice que fue como escribir el manual perfecto del mercado, justo antes de que se inventara Internet. Un cambio de paradigma, vamos. Claro. Así que lo que vamos a hacer es analizar el impacto real. A ver, ¿es solo una herramienta más, un poco más lista, o es algo diferente? Veremos la promesa, claro, eso de amplificar la creatividad, pero también los problemas. Ya. Esos resultados que a veces, bueno, son un poco mediocres, ¿no? O eso que llaman la brecha de realización, que el potencial está ahí, pero la mayoría no lo aprovecha. Mm. Nos centraremos en ejemplos prácticos y sobre todo en algo clave que dicen los estudios. Cómo la mentalidad con la que te acercas a la IA lo cambia todo, de verdad. Es que el propio Udley lo vivió, ¿no? Su viaje personal es interesante. Totalmente. Pasó de ser la autoridad en ideas a de repente tener que volver a ser estudiante. Humildemente, se puso a aprender de cero sobre esta ola que casi dejaba obsoleto parte de su trabajo. Tuvo que reciclarse a toda velocidad. Y una de las primeras cosas que aprendió es clave, y no es obvia. La IA puede enseñarte a usarla. Y eso es muy diferente a aprender Excel, por ejemplo. Espera, ¿cómo que puede enseñarte a usarla? Porque yo creo que mucha gente lo primero que siente es frustración, ¿no? De no saber qué pedirle para que te dé algo útil. Exacto. Esa es la reacción normal. La tratas como Google. Le lanzas una pregunta, esperas la respuesta. Si es mala, te enfadas o dices, esto no sirve. Sí. Pero Utley vio que podías cambiar el chip. En vez de rendirte, le preguntas a la IA, oye, esto que me has dado no es lo que buscaba. ¿Cómo tendría que haberte preguntado para obtener algo mejor sobre esto? Ah, mira qué bueno. O incluso antes, quiero lograr tal cosa. ¿Qué necesitas saber de mí para ayudarme bien? ¿Qué preguntas deberías hacerme tú a mí? Es darle la vuelta, usar su inteligencia para mejorar tú interactuando con ella. Ostras, eso sí que es un cambio. Usarla para aprender a usarla. Y mencionabas antes una especie de consulta inicial que él recomienda. Suena potente eso. Sí, es una estrategia muy lista para empezar. Es como darle un papel. Le dices, a ver, actúa como si fueras la mayor experta mundial en IA aplicada a mi campo. Vale. Quiero que me ayudes a ver oportunidades en mi trabajo, así que hazme preguntas una a una hasta que entiendas bien qué hago, mis tareas, mis metas. Y cuando lo tengas claro, dame 4 ideas, 2 obvias y 2 que me sorprendan, que no sean las típicas. Ajá. Adley dice que esa conversación, que puede llevar un rato, suele ser una fuente de ideas personalizadas brutal. Te obliga a pensar en tu propio trabajo de otra forma.
y la IA conecta cosas que tú igual no ves. Me imagino, claro. Requiere tiempo al principio, pero sí te abre puertas. Y hay ejemplos concretos de que esto funcione, sobre todo con gente que no es de tecnología. Sí, sí, totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone inspiradora. Está el caso de Adam Reimer, un ranger, ¿sabes? Del Servicio de Parques Nacionales en Glen Canyon. Un ranger, ¿vale? Cero tecnológico, imagino. Exacto. Utley le dio una formación súper básica por Zoom. Solo le animó a pensar. A ver, ¿qué tareas de tu día a día son un rollo? ¿Repetitivas o qué odias hacer? Ajá. Y Reimer encontró una rápida. Rellenar el papeleo cada vez que había que cambiar una señal del parque. Una señal vieja, rota, lo que sea. Uf, la burocracia. Pues eso. Un lío de papeles que según él le llevaba fácil 2 o 3 días de trabajo de oficina. Por cada señal. ¿3 días? Madre mía. Bueno, pues con lo básico que aprendió y usando lenguaje normal, nada de código, en 45 minutos creó una herramientita con IA que le automatizaba casi todo ese papeleo. Espera, ¿de 3 días a 45 minutos? Tal cual. Pero eso es un salto brutal para él. Imagínate, el ahorro inmediato, casi 2 días por cada señal. Pero ojo, que aquí viene lo fuerte. Alguien, él o un compañero, compartió esa herramienta con otros rangers de otros parques. Ah, claro. Hay unos 430 parques nacionales en Estados Unidos. Pues la estimación, conservadora, es que esa pequeña solución, hecha en menos de 1 hora por un ranger sin perfil técnico, le ahorrará al servicio de parques unos 7.000 días de trabajo humano al año. 7.000 días. Pero qué barbaridad. Es el impacto de una persona que detecta un problema y usa la IA de forma lista. Es que da vértigo si piensas en la escala. Justo. Es que eso es lo fascinante. Demuestra el potencial multiplicador que tiene la gente normal, los expertos en lo suyo, como Reimer en parques, si les das acceso y un mínimo de formación. Ya, ya. Y no es un caso aislado, ¿eh? Conecta con datos más generales que maneja Utley. Los estudios dicen que, si se usa bien, la IA puede hacer que la gente sea un 25% más rápida en ciertas tareas, Un 25%. que puedan hacer un 12% más de trabajo en el mismo tiempo. Y ojo a esto, que la calidad del resultado final mejore hasta un 40%. Un 40% de mejora en calidad. Suena casi demasiado bien. Pero, claro, aquí viene el pero, ¿no? Porque antes hablabas de una brecha. Exacto. Esas cifras tan buenas chocan con lo que mucha gente vive, que pruebas estas cosas y los resultados son, pues, reguleros, o no sabes ni cómo meterlo en tu día a día. Justo ahí está el medio. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y compleja. A pesar de ese potencial que se ve en los estudios, Utley dice que la realidad es que menos del 10% de los profesionales consiguen esas mejoras tan grandes. Menos del 10%. Sí, hay una brecha enorme entre lo que se podría y lo que pasa de verdad. ¿Y se sabe por qué? ¿Es que falta aprender más o tiempo? Es más profundo. Y lo más sorprendente, casi chocante, vino de estudios sobre creatividad, hechos por Stanford y gente en Europa. Ajá. Todos esperaban que la IA potenciara la creatividad. No, pues descubrieron que para la mayoría no solo no la aumentaba, sino que en muchos casos la disminuía. ¿Cómo? ¿La disminuía? Sí, los resultados eran más rápidos, ¿vale? Pero menos originales, más genéricos. Los investigadores se quedaron a cuadros. ¿Por qué esta diferencia tan bestia entre el potencial, las cifras de productividad y la realidad? Sobre todo en algo tan humano como crear. Uf, una disminución de la creatividad. Eso sí que es un jarro de agua fría. Va contra todo lo que se oye de la IA como socio creativo. ¿Y cuál es la explicación? Esa es la pregunta clave. Se pusieron a mirar qué hacía diferente ese grupito pequeño que sí lograba resultados top, los high performers. Y encontraron la diferencia. No estaba tanto en la herramienta, ni en la habilidad técnica, sino en la mentalidad. La mentalidad. Y aquí está la clave, la pepita de oro. El éxito dependía de si veías la IA como un simple martillo o como un aprendiz. Listo, pero sin experiencia. Esa es la diferencia. Herramienta versus colaborador. Herramienta versus colaborador. A ver, explicas un poco más, que suena importante. Piénsalo así. Si usas un martillo, una herramienta, y no clavas bien, pues ajustas el ángulo, le das más fuerte, o decides que ese martillo no vale y buscas otro. ¿La culpa es tuya o de la herramienta? Vale. Ahora, imagina un aprendiz humano, un colaborador. Le pides algo y te da un resultado flojo. ¿Qué haces? Normalmente no lo echas a la primera, ¿no? Hombre, no. Hablas con él, le das feedback,
Le dices, mira, esto bien, pero aquí tienes que mejorar esto. La próxima vez hazlo así, le guías, inviertes tiempo en enseñarle, esperas que mejore. Claro. Pues los que usan la IA de forma más efectiva hacen eso, adoptan esa mentalidad. Si la IA da un resultado pobre, no la tiran a la basura, la tratan como a ese aprendiz. Le dan feedback. Exacto, feedback detallado. Esto no me cuadra por esto, necesito que profundices aquí, prueba a verlo desde este otro lado. La entrenan, la guían y, lo que decíamos antes, y es crucial, hacen que la IA les pregunte a ellos. Ah, Le piden, ¿qué más necesitas saber de mí para hacer esto mejor? ¿Cuáles son las 10 preguntas clave que debería hacerme sobre este proyecto antes de empezar? Conviertan el monólogo de «yo pregunto, tú respondes» en un diálogo, en una colaboración de verdad que va y viene. entendido. O sea, pasar de ser solo un usuario a ser como un entrenador de la IA. Pero eso suena exigente. Lleva más tiempo al principio, ¿no? ¿No te arriesgas a pasar más tiempo educando a la IA del que te ahorra luego? ¿Dónde está el punto justo? Muy buena pregunta. Sí, claro. Adoptar esa mentalidad de colaborador pide más inversión al principio. De tiempo y de pensar, de dar buen feedback, de probar otra vez. El punto de equilibrio, pues, dependerá. Claro. Depende de la tarea, de la calidad que busques. Para cosas fáciles, repetitivas, donde con un suficientemente bueno te vale, pues igual el enfoque de herramienta es más rápido al principio. Ya. Pero si buscas algo excepcional, creativo, soluciones a problemas difíciles, esa inversión inicial en entrenar a tu colaborador IA se paga sola. Te da resultados que con el otro enfoque, ni de broma. Es cambiar el chip de eficiencia a corto plazo por efectividad y calidad a largo plazo. Vale, vale, lo pillo. Es una inversión para subir el nivel del resultado. Y esta mentalidad de colaborador abre puertas a usarla para cosas más allá de generar texto y ya está. Decías antes de ejemplos avanzados. Totalmente. Cuando dejas de verla solo como una máquina de respuestas y piensas en ella como un interlocutor que puede adoptar roles, procesar información compleja, ¡buah! Salen cosas fascinantes. Utli pone un ejemplo que a mí me parece potentísimo. Usar la IA para ensayar conversaciones difíciles. Ensayar conversaciones. ¿Cómo es eso? Suena a peli de ciencia ficción. Pues es algo que se puede hacer ya, con los modelos de lenguaje actuales. El proceso sería más o menos. Primero, le pides a la IA que te haga una entrevista a fondo sobre la persona con la que tienes esa charla complicada. ¿Vale? Tu jefe, un cliente difícil, un familiar. Le cuentas cómo es, qué le preocupa, sus puntos de vista, vuestra historia. Todo. Con eso, la IA crea un perfil psicológico simulado de esa persona. Ajá. Y luego, le pides que haga de esa persona. Role-playing. Tú practicas la conversación con la IA que hace de esa persona. Pruebas enfoques, ves cómo reacciona. Y lo más bestia, al acabar, le puedes pedir feedback sobre cómo lo has hecho, desde la perspectiva de la persona que simulaba. Ostras. Te puede decir, oye, cuando dijiste esto, seguramente me habría sentido atacado. O, este argumento funcionó porque tocaste este punto que me importa. Wow. Eso es llevar la preparación a otro nivel. Ya no es solo pensar qué vas a decir, sino practicarlo con algo que intenta razonar como el otro. Da un poco de respeto, ¿eh? Pero las posibilidades son enormes. Para negociar, para gestionar equipos. Exacto. Son lo que Otley llama ejercicios. Usos inesperados que van más allá de lo obvio y que salen de esa mentalidad colaborativa de explorar. Cuenta que sus alumnos en Stanford descubren usos nuevos todo el rato, cosas que a él ni se le habían pasado por la cabeza. Llegan a sitios creativos imprevistos solo por probar, por verla como un socio de pensamiento. Y todo esto nos devuelve a la creatividad. Decías que la IA, si no lo usas bien, podía hasta disminuirla. ¿Cómo encaja esta idea del colaborador con la creatividad en sí? Pues si lo unes con cómo funciona la creatividad, todo cuadra. Hay una definición que a Otley le encanta, de una alumna de 7º grado. Le preguntaron qué era la creatividad y dijo, creatividad es hacer más que lo primero que piensas. ¡Qué buena! Sencilla, pero Brillante. Porque apunta directo a sesgos que tenemos todos y que nos frenan. La fijación funcional, ¿sabes? Que solo vemos el uso obvio de las cosas. O el efecto Einstein, que nos agarramos a la primera solución que nos funcionó una vez, aunque no sea la mejor ahora. ya. El premio Nobel Herbert Simon lo llamó satisficing, esa tendencia a conformarnos con lo primero que cumple los mínimos, lo suficientemente bueno, en vez de buscar lo óptimo.
Y ahí está el peligro con la IA. Hace súper fácil y rápido conseguir resultados suficientemente buenos. Generas 10 ideas en segundos. El riesgo es quedarte ahí. Claro, la facilidad se vuelve trampa. Consigues algo mediocre tan rápido que no sientes la necesidad de ir más allá. Justo eso. Si tu meta es solo cubrir el expediente, la IA como herramienta rápida es genial. Pero si buscas la excelencia, la originalidad, la innovación de verdad, necesitas más que esas primeras respuestas. ¿Necesitas volumen? Necesitas generar muchas opciones, explorar variaciones muy distintas, darte tiempo y dárselo a la IA como colaboradora para procesar, refinar, mezclar. La definición de creatividad no cambia con la IA, ¿eh? Sigue siendo ir más allá de lo obvio, conectar ideas de forma nueva. Lo que cambia es cómo llegamos o no a ese punto creativo. La IA puede ser un trampolín brutal si la usas para explorar más allá de lo primero que piensas, o puede ser un ancla si te conformas con lo primero que te da. Entendido. La IA no quita la necesidad del esfuerzo creativo, pero puede ayudar o estorbar según cómo la manejes. Y hablabas también de la inspiración. ¿Qué papel juega ahí? Aquí entra algo que a veces suena muy etéreo, pero que Otley, hablando con creadores muy top, ve como fundamental. La inspiración como disciplina. ¿Inspiración como disciplina? Sí. Cuenta una anécdota muy buena de una clase que dio con Lecrae. Un rapero, que ha ganado Grammys, estaban hablando de buscar estímulos, inspiración en el mundo, y notaron que los estudiantes de MBA, muy analíticos ellos, estaban como escépticos. Me lo imagino. Utley le preguntó a Lecrae directamente por la inspiración, si era algo que llegaba y ya está. Y Lecrae soltó la frase: la inspiración es una disciplina. La inspiración es una disciplina, me gusta. Le quita el mito ese del rayo divino y la pone como algo que se trabaja. Justo. Para mucha gente, sobre todo en entornos de lógica, de datos, la inspiración ni cuenta, y menos como algo que puedas cultivar. Pero los creadores potentes, artistas, científicos, emprendedores, saben casi por instinto que la calidad y originalidad de las entradas, de lo que alimenta su cabeza, determina la calidad de las salidas. Claro. Se esfuerzan por buscar ideas distintas, experiencias nuevas, otras perspectivas. Cultivan su pozo de inspiración, por así decirlo. Y eso es clave con la IA generativa, entiendo. Absolutamente crucial. Todos podemos usar el mismo ChatGPT. Pero, ¿por qué unos sacan resultados muchísimo más interesantes, originales, valiosos? No es solo por saber hacer prompts, aunque ayuda. Es por lo que esa persona aporta a la conversación. Aporta su bagaje. Su experiencia, su conocimiento del tema, su mirada única. Y sí, la riqueza de esa inspiración que ha cultivado. Todo eso se nota en cómo habla con la IA, qué le pregunta, qué feedback le da, qué conexiones ve en las respuestas. La calidad de lo que saca la IA está limitada por la calidad de lo que mete el humano, en el sentido más amplio. Eso es muy potente. O sea, que lejos de volvernos irrelevantes, la IA valora aún más nuestra capacidad humana de tener experiencias, perspectivas únicas y de cultivar la inspiración. No podemos pedirle a la IA que sea brillante si nosotros le damos mediocridad. Exactamente. La IA es un amplificador. Amplifica lo que le das. Preguntas genéricas, contexto pobre. Resultado genérico. Le aportas profundidad, originalidad, una dirección clara que viene de tu disciplina inspiradora. Y los resultados pueden ser la bomba. Entonces, ¿cuál sería el mensaje final para quien nos esté escuchando? Sea creador, profesional, estudiante, cualquiera que quiera usar la IA para ir más allá. El mensaje de Utley es clarísimo y directo. No hay que tenerle miedo a la IA. Pero tampoco vale ser pasivo. Hay que participar, hay que meterse, comprometerse con ella. Implicarse. Sí. Verla no como una amenaza, sino como una oportunidad brutal para quitarnos tareas pesadas de encima y explorar caminos creativos, productivos, que antes ni se nos ocurrían o necesitaban muchísimos recursos. De hecho, Utley es muy tajante con esto. Dice que ahora mismo, si te preguntan ¿cómo usas la IA?, la única respuesta incorrecta es no la uso. Es casi una llamada a la acción urgente para todos. Da igual a qué te dediques. En resumen, lo que hemos visto hoy es que el verdadero potencial de la IA, tanto para producir más como, sobre todo, para ser más creativos, se desbloquea con un cambio de chip fundamental. Hay que pasar de verla como una simple herramienta que obedece, a considerarla una colaboradora inteligente, que a veces, necesita que la guíes, que la entrenes un poco. Como un aprendiz, sí. Y aunque la tecnología vaya a toda pastilla, lo que aportamos los humanos sigue y seguirá siendo clave.
Nuestra experiencia, nuestro juicio, nuestra forma única de ver las cosas y, muy importante, esa inspiración que cultivamos como una disciplina. Sí. Esos son los ingredientes que no se pueden sustituir, los que nos permitirán sacar resultados que de verdad valgan la pena y sean originales, trabajando con la IA, no solo usándola. Nos deja pensando, ¿eh? ¿Qué tarea que hacemos ahora, quizá una que vemos como un marrón, una rutina, algo que nos atasca, podría ser totalmente distinta si la pensáramos como una colaboración con un socio de IA? Buena pregunta. Y yendo más allá, ¿qué inspiración única, qué conocimiento nuestro, qué perspectiva personal podríamos meter nosotros en ese proceso para que el resultado no sea solo lo primero que se piensa? Para llegar a esa excelencia creativa, a esa solución distinta que marca la diferencia. Ahí está la clave. Alphatec, llevamos tu negocio al futuro.